Pasa cuando se gobierna dando bandazos y de cara a la galería para hacerse la foto durante las vacaciones, como si uno estuviera trabajando. Tendremos ocasión de comentarlo con José María Carrascal, Ignacio Escolar, Elena Bonet, Gustavo Morales y Manuel Pimentel. Será ahora mismo en El Gato al Agua. Nos hemos unido para que vivas con toda la energía del mundo. Gas Natural y Unión Fenosa te ofrecen este espacio. Según la responsable de RSC de la Fundación Carolina, Isabel Roser, en España 7 de cada 10 ciudadanos desconocen lo que es la responsabilidad social corporativa, a pesar de que España es el país que más informes publica en esta materia. Roser ha afirmado que queda mucho por hacer en este terreno y considera que la información social debe pasar a ser un producto y no un servicio. Al mismo tiempo, la directora de la Fundación Sanitas, Yolanda Herburu, cree que no es tan importante que la sociedad conozca el significado del concepto RSC. En su opinión, lo importante es que una empresa determinada genere la confianza y actúe con la responsabilidad que la sociedad demanda. Nos hemos unido para que vivas con toda la energía del mundo. Gas Natural y Unión Fenosa te ofrecen este espacio. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. La chapuza de Zapatero con el subsidio de los 420 euros ha generado tal malestar en la sociedad que el gobierno se ha visto obligado a tratar de recomponer la situación. El presidente ha tenido que comparecer hoy mismo para anunciar que se reunirá con los sindicatos para analizar la medida y ver de qué manera se puede ampliar. Comisiones Obreras y UGT ya advirtieron que establecer la fecha del 1 de agosto para tener derecho a la prestación era discriminatorio. Hasta los sindicatos, que viven una luna de miel con el gobierno, creen que Zapatero se ha equivocado y que lo que debería hacer es reformar la renta activa de inserción, un sistema para favorecer la vuelta al mercado laboral de aquellos trabajadores con más dificultades para encontrar empleo. Ante las críticas de los sindicatos, Zapatero ha tenido que levantarse de la tumbona de la mareta que todos pagamos para tratar de salvar los muebles tras el incendio que ha desatado su medida estrella de este verano. Vamos a reunirnos con los sindicatos para evaluar los primeros días de lo que va a ser la entrada en vigor de la medida. Evaluaremos con ellos si el decreto en sus términos está adecuado, es adecuado, y en función de eso, si hay que hacer alguna modificación, la haremos. Descontento generalizado por la medida y Zapatero obligado a recular. A este respecto queremos conocer su opinión en nuestro gatómetro de hoy. Marian Viñas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues la pregunta que les formulamos esta noche es la siguiente. En lugar de dar subsidios, ¿sería mejor dar empleo? Si su respuesta es sí, marque el 905-447-805, y si su respuesta es no, marque este otro número de teléfono, el 905-447-806. Esperamos sus respuestas en un día en que hemos recibido buenas noticias en la lucha contra el terrorismo. La gendarmería francesa ha detenido a 3 etarras en los Alpes que estaban preparados para actuar. Alberto Machaín, Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola tenían pistolas y 100 kilos de explosivos, tal como ha explicado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. En el momento de su detención iban armados, llevaban, en concreto se ha encontrado en el piso 4 revólveres, abundante material informático que, como siempre, será estudiado en los próximos días. Les puedo decir que había detonadores en un número sustantivo, concretamente 42 detonadores industriales, que había tuppers de tamaño pequeño preparados para estallar, una veintena aproximadamente, en fin, y el registro sigue. De lo que no ha dicho nada Rubalcaba es de por qué el gobierno no detiene a Josu Ternera, el auténtico jefe de ETA que está localizado en el norte de Italia. Las autoridades parecen mirar hacia otro lado, mientras el hijo de Ternera es el jefe de los comandos de la banda. ¿Reserva el gobierno a Ternera como interlocutor por si tiene que negociar? Solo el gobierno lo sabe. Y los amigos de los terroristas siguen haciendo lo mismo. El lunes un grupo de descerebrados atacó a los dirigentes del Partido Popular de Burlada, en Navarra. Al grito de ETA mátalos, vais a morir, te quedan 4 días y mira los bajos de tu coche, radicales abertzales agredieron a los populares, causando heridas a una concejala y a sus 2 escoltas. Hablaremos con el portavoz del PP en Burlada para que nos cuente cómo fue la agresión. Y un asunto más, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, no contenta con sus constantes meteduras de pata, sigue tomando
que generan un gran descontento entre los militares. Ahora quiere eliminar los símbolos religiosos en el ejército e ir arrinconando las tradiciones religiosas de los soldados. Quiere modificar el reglamento de honores militares para eliminar el presente en armas y el himno nacional que se tributan al Altísimo Sacramento. La ministra quiere que en el ejército, donde la disciplina es una enseña que los militares lucen con orgullo, la participación en celebraciones religiosas sea estrictamente voluntaria. Queremos conocer su opinión. Háganos llegar sus mensajes. ¿De qué manera, Marian? Pues de la siguiente manera, Javier, porque como siempre, sus opiniones y sugerencias sobre cualquiera de los temas que tratemos esta noche pueden hacerlos llegar a través de un mensaje de texto al 7766 con la palabra gato. Analizaremos estos y otros asuntos esta noche con José María Carrascal. Buenas noches. Buenas noches. Ignacio Escolar, buenas noches. Muy buenas noches. Elena Bonet, buenas noches. Buenas noches. Gustavo Morales, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Manuel Pimentel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Uno de ellos, el que ustedes decidan, se llevará hoy el gato al agua. ¿De qué manera, Marian? Pues de una manera muy fácil, Javier, porque decidir quién se lleva el gato al agua es tan sencillo como llamar al 905-447-802, pero también pueden mandar un SMS con la palabra voto, seguida del número del contertulio cuya intervención les haya gustado más. En este caso sería voto espacio y el número 1 para José María Carrascal, voto espacio 2 para Ignacio Escolar, voto espacio 3 si prefieren a Elena Bonet, voto espacio 4 para votar por Gustavo Morales y voto espacio 5 para Manuel Pimentel. Pues antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a Carlos San Pedro, de Bodegas Pujanza, que a través del Gato Gourmet nos ha hecho llegar este magnífico Rioja que estamos hoy degustando en nuestro programa. Muchas gracias, Carlos San Pedro, por este Pujanza fantástico que hoy vamos a disfrutar. Y lo dicho, entramos ya en materia. Zapatero, con su ocurrencia de subvencionar a unos parados sí y a otros no de manera arbitraria y discriminatoria, pues ha generado un buen lío que no podía terminar bien. Tan solo 48 horas después de la entrada en vigor de la medida estrella del verano, el presidente ha tenido que levantarse de la tumbona de la maleta para tratar de apagar el incendio que él mismo había provocado. Los sindicatos le han forzado a negociar y, si es necesario, a rectificar. Vamos a reunirnos con los sindicatos para evaluar los primeros días de lo que va a ser la entrada en vigor de la medida. Evaluaremos con ellos si el decreto en sus términos está adecuado, es adecuado, y en función de eso, si hay que hacer alguna modificación, la haremos. Como estoy explicando, va a suponer un gran esfuerzo económico de las arcas públicas. Una prestación nueva y que aún no podemos determinar, nadie puede determinar el número de beneficiarios. Sobre este asunto le hemos pedido a nuestro becario, a Fonseca, que nos ilustrara la actualidad tal como la ve, y esta es la viñeta que nos ha dibujado. Para quienes nos están siguiendo por la radio, les indicaremos que se puede ver al secretario general de UGT, Cándido Méndez, y al secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, lanzando un hueso que persigue un perro, que es Zapatero, se supone que es Zapatero. ¿Quiere con esto Fonseca decirnos que los sindicatos hacen con Zapatero lo que quieren? ¿Ustedes qué opinan? Háganoslo saber a través de sus mensajes. Y no sé qué opinan los señores que nos acompañan esta noche en la mesa. ¿Quién quiere romper el fuego? Pues yo misma. Por eso es que estoy rodeada de tantos hombres. Pues adelante. Vamos a ver, esta es una medida más de improvisación del señor Zapatero, del presidente Zapatero. Improvisación y además chapuza. Yo me acuerdo cuando prometió en el debate del Estado de la Nación los ordenadores, los famosos ordenadores que todos los niños de España iban a tener. A los 2 o 3 días ya tuvieron que venir con las rebajas diciendo, hombre, no todos, porque no va a ser posible, al final van a tener que financiarlo a mitad con las APAs o con las AMPAs o con los padres, y esto ha sido lo mismo. Es una improvisación, es una chapuza, porque es una medida que se toma sin pensar y con un carácter publicitario. Y ese es el problema, claro, se ha armado la que se ha armado, evidentemente, y ahora se ve obligado a rectificar. Si las cosas se hacen o se hicieran por parte de este gobierno, pensándolo, meditándolo y además buscando realmente soluciones para terminar con la crisis, porque la falta de empleo es una consecuencia de la crisis, otro gallo nos cantaría. Don José María. Es otra mentira. Una más. Una mentira más. Había dicho que se iba a prolongar la ayuda a los parados que se quedaran sin ningún tipo de prestación. Cuando se ha ido a mirar, dice el decreto, a los parados desde el 1 de agosto. Y todos los otros parados, el millón. Hay una cifra que ya lo dice todo, y es que hay 1 millón de familias prácticamente que nadie ingresa, y después hablaban de 300.000 personas que iban a recibir.
En efecto, es una chapuza, pero es sobre todo una mentira. Y aparte de eso, esto es el típico tratar la crisis, por llamarle de alguna forma, de Zapatero. Ayudando a los parados no se arregla la crisis, es sacando a los parados de que sean parados y dándoles trabajo. Y eso es lo que no ha hecho desde que se declaró la crisis, la negó y en el fondo la sigue negando. Él sigue pensando que los otros saldrán de la crisis y nos ayudarán a salir de ella. O sea que usted a nuestro barómetro de hoy respondería que sí, mejor generar empleo en vez de dar subsidios. Exactamente, pero si es eso, la fórmula es crear empleo, no ayudar a los parados. Don Ignacio. Yo estaría con las dos cosas, con generar empleo y con ayudar a los parados, ¿por qué no? Es decir, hay muchísimas familias ahora mismo que para las que 400 euros al mes pues no es un moco de pago y que son gente, no son los parados que se queden en paro el 1 de agosto, son los parados que a partir del 1 de agosto y hasta febrero se queden sin prestación de desempleo. Hay que poner una cifra, la que quieras, el 1 de agosto, el 1 de enero como piden los sindicatos, antes hablaban de junio, hay que poner una fecha para empezar a pagar, pero es razonable que sea una fecha pues, de este año por una razón, que es... Estos son parados provocados por la crisis. La crisis lleva machacando el empleo desde hace un año. El seguro de desempleo dura hasta un máximo de 24 meses y tienes un subsidio de ayuda a la familia, un mínimo, una media de 9, 10, 12 meses, con lo cual a partir del 1 de agosto llega el grueso de los trabajadores que se quedaron en paro por culpa de la crisis. Hombre, también hay que intentar incentivar que la gente busque empleo, porque si tú das el subsidio a todas las personas que llevan en paro, pues no sé, si el 99 cobraste el seguro de desempleo, tienes derecho ahora a recibir este subsidio porque fuiste parado y sigues apuntado en el paro y ahora eres ama de casa, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que ha habido errores de comunicación, para variar, aunque de todas maneras hay un detalle que se ha contado poco. Dicen, no, el gobierno no lo contó. Hombre, estaba en la tercera nota, en el cuarto párrafo de la nota de prensa, si no lo leímos los periodistas en agosto, y dijimos, oye, que aquí aparece esto. Generó 48 horas en las oficinas del INEM de un revuelo que está claro que sí, la gente pero eso es evidente, pero alguien había comunicado mal. Sí, pero claro, la gente que tiene derecho a este subsidio le está llegando por el móvil y por carta. Es decir, hubo mucha gente normal que está apurada y que se fue a ver si había algo de lo suyo. Pero yo creo que yo criticaría más otra cosa que la que se ha hablado poco. Aparte de lo de la fecha, hay unos requisitos muy, muy duros y muy exigentes que, hombre, son discutibles. Yo querría que este gobierno ayudase más a los parados. Es decir, tienes que tener a toda tu familia en paro, tienen que estar tus hijos también en paro, no puedes tener ningún tipo de renta, no sé, un alquiler de una plaza de garaje, pues ya eso te impide cobrar el seguro, este nuevo ayuda de desempleo. Yo creo que deberían haber sido incluso un poco más generosos, porque es que ayudar a los parados no es ayudar a los parados, es ayudar a la gente que consume también. Permite tener un cierto ingreso, hasta un 75% del salario mínimo interprofesional, ¿no? Es un poquito menos, pero el salario mínimo interprofesional es mínimo al final. Y entre toda la unidad familiar, es que con que tengas al hijo trabajando en el Burger King ya no tienes derecho a él, es decir, que es muy poquito. De hecho, hay más problemas, hay más gente que se queda fuera de corte por estos requisitos que por la fecha. ¿No, Gustavo? Aquí hay dos partes, una parte de la política y otra parte es la propia de la miseria. Cuando hablamos del tema de la miseria no podemos decirle a la gente que hasta que se vuelva a generar empleo en España que no reciba nada y que vivan del aire. Eso es más que evidente. En la parte política es evidente también que esto por parte del gobierno socialista es una medida electoralista, que lo que pretende es mantener a sus masas permanentemente agitadas, como la famosa devolución de Hacienda, una cantidad de euros muy similares a esta, etcétera, etcétera. Pero la parte electoral se le ha olvidado quizá al gobierno que nosotros estamos formando parte del mundo del euro porque tenemos un déficit reducido al 3%. Me gustaría saber de cuánto es el déficit del Estado en estos momentos, porque del 3% seguro que no es. Esa es la primera parte. Y la segunda parte me gustaría saber de dónde van a sacar el dinero que pretenden dar a los parados, sobre todo si se aplica la norma de UGT que quiere dárselos a partir del 1 de enero de este año. Aunque a mí me parece igual de ridícula e igual de aleatoria poner una fecha o poner otra. Siempre dejas fuera unos y dentro otros. Cualquier medida siempre tiene ese problema. Tienes que poner una fecha en vigor, sí, la que sea. Pero hay una fecha en vigor que dejaría 1.200.000 personas fuera y hay otra fecha que dejaría 600.000 fuera. Es decir, que tirar a alguien del barco está mal, pero más vale que estirar a 600.000 que tirar a 1.200.000. Pero lo hacen con Gustavo a lo mejor para no gastar más dinero, porque como usted dice, Zapatero se ha puesto a darle a la manivela de fabricar billetes del Monopoly, de fabricar mortaleros, porque aquí dinero no hay. Gracias a Dios no puede hacerlo porque eso lo hace el Banco Central Europeo, es decir, el Banco Alemán. Está prometiendo un dinero que no hay. Está prometiendo un dinero que hay y que además no tiene posibilidades, porque en este momento la deuda pública es enorme en España. Es decir, las ventas de los bonos del Tesoro, etcétera, etcétera, no están precisamente avanzando ni están en su mejor momento. Pero sí quisiera recordar varios detalles. Uno, el cinturón que llevaba Zapatero en el último mitin que dio de Hermes vale 500 y pico euros. Es decir, vale más de lo que él da a una familia para mantenerse un mes. El cinturón. No hablo del resto del equipo. Y el segundo, y es recordar que el derecho a la asistencia, es decir, el derecho a comer, el derecho a vivir, es una cosa que defendía un individuo muy de derechas que se llamaba Robespierre en 1794.
Es decir, que es Robespierre el que dice que hay que mantener a esa gente. Y hombre, pero no es años... mantenerse eternamente. La medida en el decreto de ley es una medida puntual que tiene un plazo de vigor que dura hasta febrero con posibilidad de alargarlo otra vez, pero que en principio no es una medida permanente. Es decir, no es una medida permanente porque no la y lo que pueden dices de la hacer deuda permanente. es que están mezclando dos conceptos, el déficit y la deuda. El déficit, Europa ha aprobado pasar por encima del 3% en esta ocasión por motivo de la crisis, con lo cual no es un requisito para salir del euro. Y en cuanto a la deuda, estamos muy por debajo, hay afortunadamente, pues a Italia, bueno, a Italia muchísimo hay una más. distancia enorme entre lo que Europa está es dispuesta a salir de ese 3% y lo que está llegando. Bueno, de momento se no sabe cuánto es, eso también, porque el déficit hay cálculos quizá, que hablan hasta del 10, pero... Efectivamente, sí, pueda ser del 9 o del 10. Pero es que aun siendo el 10, todavía con eso la deuda que acumulamos sigue siendo inferior a la de Italia, a la de Francia y a la de muchos otros países de zona euro. Efectivamente, o sea, pero tampoco... nosotros, a cambio de Italia y Francia, Bien. tenemos un porcentaje de parados muy superior al que existe en Francia y al que existe en Italia. ¿Por qué? Porque el tejido industrial español, que hizo unas reconversiones en la época de otro gobierno socialista, el de Felipe González, luego no ha sabido regenerarse ni ha sabido crear un nuevo paradigma económico, un paradigma de producción. Ahora se está hablando mucho del nuevo sistema que va a sustituir al capitalismo. Cuando comenzó la crisis, etcétera, etcétera, volvieron a sonar en el Partido Socialista las viejas banderas del marxismo. Bien, pues no han generado nada. Igual que el programa 2000 fue incapaz de generar una ilusión nueva, los programas socialistas actuales están siendo incapaces de generar. Están utilizando una limosna de 420 euros, que ya me gustaría saber cómo se ajusta una familia a vivir con 420 pues con más que con nada. Sí, al final estás hablando de un subsidio para alguien. Que daban los aristócratas a sus criados que los llevaban a las carrozas a Versalles. Para las personas que son que las pueden cobrar, algo es. Yo creo, si les parece, vamos a completar ronda de opiniones. Don Manuel Pimentel, que usted es el que más sabe de esto, de los que estamos aquí. Yo creo que el debate social no es si se le da una ayuda o no. Yo creo que hay un gran consenso social que las personas que se quedan sin prestación, pues hay que ayudarle ahora mismo, ¿no? Y se está haciendo en otros países cuando el desempleo crece. De hecho, nosotros ya, y digo nosotros en el gobierno, creamos la renta activa de inserción, que era cuando un parado mayor se le acababa el paro, pues había que ayudarlo. Y de hecho los sindicatos han pedido que se utilizara ese instrumento en vez de la creación. Por tanto, yo creo que en sí, el apoyar a la misma persona que lo necesitan no es malo. Podemos estar más o menos de acuerdo. ¿Qué he visto yo muy malo o me ha dado muy mala impresión? La rectificación. Todo un presidente de gobierno puesto en marcha su medida estrella, supuestamente consensuado con los sindicatos. No olvidemos que esto arranca como fruto de este desgraciado proceso de diálogo social que no fructificó. ¿Qué impresión da? Desde luego de debilidad, o por lo menos debilidad. Segundo, de improvisación, o tercero, de que realmente no ha habido diálogo. Es una mala foto para el presidente que está gastando efectivamente un dinero público, podemos verlo bien o mal, pero que es mucho dinero y que ni siquiera va a tener esta foto que ansiaba. Hago una pequeña memoria porque querría terminar. Se intentó un diálogo social que hace falta, es decir, estamos destruyendo empleo a un ritmo espectacular, vamos a rozar el 19% y eso es un paro inaudito, impensable, y es normal que empresarios y sindicatos se arrimen y lleguen a un acuerdo. Zapatero cometió un error, se puso del lado de los sindicatos completamente, y eso es un error. Los sindicatos son muy respetables y muy importantes, pero si quiere de verdad que un acuerdo sea positivo, tiene que estar equilibrado. Los empresarios también tienen mucho que aportar. Claro, se rompe y él, para compensar, bueno, o porque se lo cree, que es legítimo, pone en marcha esta medida, pero rectifica dándole la razón otra vez a lo que piden los sindicatos. Al final la foto es la que tenemos. Y ya por último, dos ideas. Lo que sí es verdad que, a lo mejor siendo necesaria la medida, contribuye continuamente a la idea de improvisación. Falta el plan que le dé coherencia a todo esto y yo creo que probablemente no haya esa coherencia porque hay un no plan. ¿Qué significa un no plan? Y cada día estoy más convencido. Hay otras prioridades que no son las económicas, empiezan a vislumbrarse. Bueno, José María pues tiene una perspectiva, cierto índice o indicio de recuperación internacional, y el no plan, ¿cuál es? Vamos a tener a la tropa un poquito contenta, vamos a gastar algo porque ya el tirón de fuera nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Y por ahí creo que vamos a ir viendo. Y ya por último, como idea, el 1 de agosto no es una fecha casual, ¿eh? Está muy estudiada. ¿Por qué? Porque han hecho los números, como se ha dicho, y siempre con una fecha, y ahora el problema lo tiene, como tire para atrás, efectivamente es más dinero del que han presupuestado, y estas cosas no es que se le ocurriera a nadie, eso conozco muy bien el Ministerio de Trabajo, son grandes profesionales, han hecho números, y conocen perfectamente los que van a entrar y los que no. Y cada mes pues tendrán. No han puesto el 1 de enero porque no quieren dedicar tanto dinero. Ellos sabrán las cuentas. Si van para atrás, pues gastarán más dinero. Pues yo la verdad es que no me lo explico, porque el señor Zapatero ha dicho que va a gastar 642 millones de euros y si hacemos la cuenta, aproximadamente las personas que se han estimado que iban a ser beneficiarias de esta ayuda eran 340.000 personas, que multiplicado por 420 euros da la suma de 142.800.000 euros.
Entonces, ¿qué pasa? Que hasta los 642 millones cobran más de una iniciales vez al mes. se pondría a atender todos los a meses, 1.500.000. Es que es un sueldo mensual, entonces cada mes hay que multiplicarlo por los meses. Entonces se dura 6 meses y te salen los 600. Haciendo la multiplicación por los 6 meses, los resulta 600. que se podría atender a más personas. No, es que haciendo la multiplicación de los 6 meses te salen los 600 que ha presupuestado Zapatero. Si ahí no se ha equivocado. Si el problema lo tienes y tiene que cobrar desde mucho antes. Están calculados perfectamente, es decir, los técnicos Los técnicos habrán visto la curva y habrán dicho, damos el corte aquí y a partir de aquí nos cuesta tanto y a partir de aquí nos cuesta tanto. Si el problema ahí es otro, el problema es a quién incentivas. Porque si tú incentivas a la gente que se ha quedado en el paro después de que empezasen los problemas de la crisis, estás incentivando a la gente que está sufriendo los problemas de la crisis. Si tú incentivas a que está de paro de antes de la crisis, que tendrá sus problemas, que además no ha podido encontrarlo, lo que te encuentras es, hombre, una injusticia, porque esa gente estaba en el paro de antes y ha tenido más oportunidades que la gente que está en el paro por la crisis está con trabajo. Vamos a ver, la gente que lleva más tiempo sin prestaciones está viviendo una situación mucho más complicada, muchísimo más complicada. Pero el que acaba de tener si tú has una perdido el trabajo en el año 2005, por poner un ejemplo, y en los años que la economía iba bien no has conseguido trabajo, vamos a ver, Ignacio, si yo estoy de acuerdo en que se tiene que ayudar a las personas, evidentemente, pero lo que hay que reconocer que esto es repartir la miseria. Es repartir la miseria. Y los requisitos, porque el otro día la verdad es que me indigné muchísimo cuando estaba viendo al señor Blanco con una sonrisa complaciente y condescendiente, diciendo que claro, que habían explicado mal cuáles eran los requisitos. Es que los requisitos los han puesto ellos, y los requisitos son para que se acojan muy pocas personas. Es decir, para repartir la miseria entre la miseria. Pero una cosa, lo de explicar mal los requisitos, y la prueba es de que estaban todos en la nota de improvisado prensa. es que no lo tenían Estaban pensado. todos, si no lo contamos bien los periodistas, ha sido una vez más una medida de las que se le ocurre al señor Zapatero. Estaba todo puesto ahí. Bueno, don Ignacio, también decir que la culpa es nuestra. No, hombre, pero algo de responsabilidad tendrá el presidente Zapatero. Sin ninguna duda, pero alguna, lo que creo yo, ¿no? Hombre, pero la parte de explicarlo no lo explican los periodistas. Es decir, lo que no puede ser es que digamos, no, es que solo se ha contado el BOE. No, en el BOE y en la nota de prensa que recibimos todos los medios después del Consejo de Ministros. Y si lo hemos recibido los periodistas, podemos perfectamente contárselo a los lectores y en la radio y en la tele y decir los requisitos son estos, y así evitaremos pues que haya mucha gente desesperada que lo está yendo a por un subsidio que no lo puede cobrar. Y además requisitos tienes que poner, alguno tendrás que poner, porque lo que no puedes dar es decir 400 para todo el mundo, ¿no? No, José María, ¿es usted culpable de no haberlo explicado bien como periodista? El culpable aquí somos nosotros, los españoles, por haber elegido a este gobierno, eso empezando por ello. Pero estamos siempre en las mismas, estamos en los 400 euros que nos dio. Estos son parches que él viene poniendo, el cheque bebé. Está ya anunciando que esta medida de los 420 puede prolongarse otros 6 meses. Este señor lo único... Son mentiras. Además, dice, he oído varias veces en esta discusión que estamos teniendo, repartir miseria. No, es repartir vacío. El Estado español no tiene ese dinero. No tiene ese dinero y cada vez le va a ser más difícil sacarlo. Lo que no nos damos cuenta los españoles, claro, en agosto es muy difícil darse cuenta, pero es que este señor está prometiendo cosas que no tiene y que va a poner al Estado español en una situación. El otoño va a ser caliente, muy caliente, cuando todos esos empleos que se han creado este verano, yo acabo de estar en Galicia, el hotel donde he estado, había un hotel pequeño, había creado 20 empleos, en septiembre se acaban, y con eso cientos de miles de empleos. El invierno va a ser gélido, va a ser gélido. El invierno y todavía el año bueno, que viene. Lo que viene detrás, no sé ni siquiera si habrá algo y ya detrás. veremos. El problema que yo veo es que Zapatero, y lo voy a decir muy claramente, miente a los españoles constantemente. Y yo sé por qué lo hace. Lo hace porque algo quedará y cuando lleguen las elecciones dirá: hombre, es que nosotros hemos facilitado ordenadores, es que nosotros hemos dado ayudas de 420 euros. A lo mejor esas ayudas las reciben muy poquitas personas. Lo de los ordenadores se ha quedado en la nada, pero él, cuando vaya a hacer su campaña electoral, lo recordará y lo dirá. Y la gente que tenemos poca memoria histórica, no nos acordaremos y el mensaje calará. Hombre, es que Zapatero ha dado ordenadores, es que ha dado ayudas de 420 euros. Eso se hace pensando en las próximas elecciones. Y mientras tanto está engañando y generando falsas expectativas en la gente. Y en la gente que tiene necesidades. Y en la gente que tiene que ir a buscar contenedores. Y en las familias que están viviendo unos verdaderos dramas. Y eso no hay derecho. Eso no hay derecho, porque es jugar con la sensibilidad de los españoles. Hablando de déficit, lo veremos ya, se empezará a hablar de los presupuestos generales de Estado ahora tras el verano. Ya tengo alguna información, creo que podrá haber algún acuerdo de presupuesto, lo aprobará con consenso con otras fuerzas políticas, pero va a haber subida de impuestos, es decir, tienen que compensar, es evidente, al final una economía
se está gastando, va a haber esa subida de impuestos, le darán un discurso pues más, y probablemente ya no sea solo los impuestos indirectos que han estado subiendo hasta ahora, ¿no? Estas medidas, que repito, son necesarias en época de crisis, es decir, y por tanto no hay que romperse las vestiduras, puesto que lo están en estos momentos haciendo todo, pero claro, el problema es que el déficit no está creciendo a un ritmo muy rápido, muy rápido. Tenemos la sensación de que el jinete no está dominando al caballo, ¿no? Y puede ser delicado, pero por lo pronto, para que tengamos muy claro que todo este gasto va a tener repercusiones, ¿no? Se va a ver, lo vamos a ver. La subida de impuestos ya vendrá con mucha probabilidad en estos presupuestos generales del Estado. No es probable, nos está asustando, nos está asustando. Es bastante probable, porque además el presupuesto se va a pactar probablemente con fuerzas de izquierda y habrá además, un discurso... Muchos partidos de izquierda estamos de acuerdo en que no es malo que suban determinados impuestos. Por ejemplo, es escandaloso que Cristiano Ronaldo pague lo que pague en el Real Madrid de impuestos. Don Ignacio, al final la presión fiscal siempre recae sobre las espaldas de los mismos y el chicle se estira, y llega un momento que ya no da para más. Un futbolista que gana lo que gana Cristiano Ronaldo no es el mismo. Sí, no es un ejemplo. Los impuestos se los subieran solamente al señor don Cristiano Ronaldo. No, pero si no Cristiano Ronaldo, hay una fórmula hecha en la legislación española para incentivar trabajadores de élite, véase futbolista, que les descontamos son los impuestos indirectos los que van a Gustavo, a mí lo que me sorprende del Partido Socialista es que carece de un proyecto. Carece de un proyecto que nos lo han vendido 2 veces. Y que como carece de un proyecto, lo que está intentando hacer es hacer funcionar la máquina del capitalismo exactamente igual, pero le echa arena en los cojinetes. Para fastidiar un poquito, porque no funcione bien. Pero utiliza exactamente la máquina del capitalismo. Y hemos visto la serie de parches que ha citado antes el maestro, y hemos visto que no se han tomado medidas estructurales, no se ha intentado cambiar, no se ha intentado aplicar. Yo quiero, y no lo soy, quiero ver su proyecto socialista. Hombre, yo quiero ver ese proyecto, ese programa electoral que estaba en la web del Partido Socialista, que cuando ganó las elecciones anteriores desapareció. Anterior de la crisis. Sí, desapareció porque se dieron cuenta que habían prometido lo que no estaban dispuestos a cumplir, porque el Partido Popular también lo había prometido, es decir, bien, pero yo no estoy hablando del Partido Popular no ha gobernado. Bueno, ya, y dudo que lo hubiese conseguido gobernando el Partido Popular tampoco. Pero eso es hablar en hipótesis. La segunda parte... Pero Ignacio, es hablar en hipótesis. Por supuesto, pero de verdad crees que gobierna el Partido Socialista, no el Partido Popular. ¿Y tú crees que si gobernase el Partido Popular no tendríamos una crisis económica internacional? Yo creo la realidad, eso son hipótesis. Pero es que la realidad es que la crisis internacional. No, la realidad es que gobierna Zapatero. Y que las recetas de Zapatero son exactamente lo que tiene Francia. Vamos a hablar ahora qué hubiera pasado si hubiera gobernado el Partido Popular. La crisis que seguro vaticinaba el sol con Rajoy es posible. Y luego la segunda parte de mi discurso es la que a mí me divierte profundamente, que ahora la progresía responsabiliza a los parados porque no se enteran y responsabiliza a los periodistas porque no saben yo no he dicho eso. Y porque la gente acude a las oficinas del IEM. Eso es algo curioso. Amén de que se deje fuera al paro de larga duración y que se haga esto para los parados de la crisis. Porque claro, los parados de larga duración, eso sí, durante la época de bonanza tenían que haber encontrado trabajo, algo parecido creo que has dicho. Sí. Bien, no, lo que he dicho eso me parece realmente llamativo porque son argumentos manchesterianos británicos. No. Y son los que utilizan los neocons en Estados Unidos para eliminar totalmente. No damos paro a nadie porque entonces la gente no busca trabajo. No se puede hacer una ayuda ad eternum, es decir, lo que no puedes es poner una ayuda a todo el mundo y para siempre. Entonces tendrás que solucionar entonces tienes que solucionar la economía. Lo han estado prometiendo. Yo le he oído al presidente de gobierno, a la vicepresidenta de gobierno, y vamos a ayudar a los parados de larga duración, sin poner fechas ni nada, y les vamos a ayudar. Lo ha dicho no solo una vez, y sin poner fechas, sin poner condiciones. Esa frase que estamos pensando medidas, estamos tomando medidas para ayudar a los parados de larga, se han cansado de repetirlo, de fechas, de nada. Lo que pasa que como dicen tantas mentiras, que ya nos hemos acostumbrado, pues como en el Sahara, a que no llueva o cosas por el estilo. Es que su capacidad de mentir llega a tal extremo que ya nos adormece la sensibilidad. Don Manuel. A la historia me remito, y en estos años de dineros escasos y que pues todos estamos apretados, pues lógicamente lo valoramos mucho más y hago memoria. En la anterior crisis económica, que fue dura, el paro llegó a un 24%, hablo de los años 93 y 94, el entonces gobierno socialista hizo una importantísima reforma, no solamente del mercado de trabajo, sino también de las prestaciones de desempleo. Y conllevó pues una reducción muy importante de derechos de desempleo, lo olvidamos, pero la gran reducción de derechos de desempleo se dio en el año 94 por un decretazo del entonces gobierno socialista. ¿Por qué? ¿Porque los socialistas no querían los desempleados? No, porque no había dinero. Queríamos entrar en Europa, había que reducir el déficit, estábamos mal, y fue un recorte muy severo que conllevó una huelga general. Al final no hay que ser un gurú, un gran gurú, para saber que si falla el no plan del gobierno, es decir, si realmente no se crea empleo muy rápido, pues tendremos un recorte de prestaciones porque se va a ir. Este año había ido tan bien el empleo
que todavía este año lo que es seguridad social va a estar equilibrado, ¿no? Ligero déficit o equilibrado, ¿no? Pero el año que viene vaya un importantísimo déficit y, en fin, la historia está ahí. Fueron socialistas los que recortaron las prestaciones por desempleo y de mantenerse esta tendencia el señor Zapatero tendrá que... Y un encendido debate que tenemos en la mesa, sepamos qué es lo que están opinando ustedes. ¿Cuáles son los mensajes de nuestros espectadores y oyentes, Marian? Pues nos llegan muchos mensajes de espectadores y oyentes que consideran que estos subsidios son una auténtica chapuza, un engaño más del Gobierno. Yo no quiero que el Gobierno me mantenga, dicen. Lo que quiero es trabajar. Dicen que mejor será que ningún trabajador crea que Zapatero se va a preocupar por él porque solo le interesa mantenerse en el poder. También comentan que los 420 euros no son una prestación, sino una mísera donación y amenazan con que finalmente Zapatero provoque nuestra salida del euro. Por supuesto, continúen opinando con sus sugerencias al 7766 con la palabra gato. Pues con este asunto seguimos ahora mismo a la vuelta de la publicidad. Lixor Asset Management le ofrece la posibilidad de invertir en los mercados emergentes con un solo producto y en las mismas condiciones de contratación que cualquier acción española. Lixor ETFs, la nueva forma de invertir. Consejos de Kiko para padres cuyos hijos van a tener 300 cromos. 300 cromos son muchos cromos. Conviene que los niños tomen vitaminas para poder llevar tanto peso en la mochila. Hay que recordarles que no es bueno presumir. Y es mejor que salgan al patio con guardaespaldas. Ya puedes conseguir de regalo en cualquier oficina BBVA 300 cromos de la colección oficial de la Liga. Venga, las rebajas del Corte Inglés. Vamos, que te las pierdes. No, no me lo pierdo. Hasta el 50%. Toma esta que está súper linda y súper de moda. Carlos, pásame otra. Tranquila, tranquila, que hay camisolas para todas. Es más, está tan rebajada que pueden estrenar una cada día. ¡Ay, me encanta! ¡Espectaculares! Ven a las rebajas del Corte Inglés. Todo en tus manos. Solo hay un lugar donde te gustaría quedarte atrapado en el tiempo. Islas Canarias, te las mereces. ¿Pasa muchas horas al día sentado o de pie casi sin moverse? Ahora puede caminar sentado mientras ve el gato al agua. Con Happylegs desaparecerá la hinchazón de sus piernas y mejorarán su salud y su calidad de vida. Con Happylegs ya no me duelen las piernas. Llámenos al 976 20 38 80 y le informaremos. El doctor Fleming, el antes y el después de la penicilina en El Toro. Recordaremos las muertes de Manolete, de Joselito el Gallo o de Belmonte, que se pegó un tiro. El próximo domingo en España en la memoria. Pasan 4 minutos de las 10:30 de la noche, de las 9:30 en la Comunidad Canaria, y es momento de saber cómo está funcionando el gatómetro que les hemos planteado esta noche. ¿Qué nos están contestando nuestros espectadores y oyentes, Marian? Pues les habíamos preguntado si sería mejor generar empleo que dar subsidios, y hasta ahora tenemos un 54,3% que responde que sí y un 45,7% que responde que no. Pero todavía pueden seguir respondiendo a esta pregunta del gatómetro. Y quiero aprovechar este momento para darles a conocer otra de las nuevas bebidas de agua mineral Sierra Cazorla. Por si los beneficios de este agua ya no son notables por sí solos, imagínense que además les ayudará a regular su flora intestinal. Pues así funciona FIB. Desde el primer día favorece su regularidad gracias al efecto prebiótico de la fibra, que estimula la actividad de las bacterias encargadas del tránsito intestinal. Un único envase de FIB contiene la mitad de fibra diaria recomendada, no contiene azúcares añadidos y, por supuesto, está elaborado a base de agua mineral Sierra Cazorla.
pues ya que favorece el tránsito, se la vamos a obsequiar a don Manuel Pimentel con su constante tránsito entre Sevilla y Madrid, para que usted lo lleve bien. Muchas gracias. Y bueno, y ahora a continuación veremos cómo funcionan los votos para saber quién se está llevando el gato al agua, pero vamos a seguir en materia, porque el anuncio de Zapatero de que se reuniría con los sindicatos por si tiene que revisar su polémica medida de los 420 euros para unos parados sí, pero para otros no, se produce después de que diversas voces de su propio partido y de su gobierno se alzaran para reconocer que las cosas no se habían hecho bien. La verdad es que el caos que ha provocado la ocurrencia de Zapatero en las oficinas del INEM ha sido extraordinario. Nuestras cámaras han podido comprobarlo. 3 días de entrar en vigor la nueva medida del Gobierno, que afectará solo a unos pocos desempleados, son muchos los afectados que esperan largas horas en las oficinas de empleo sin conocer los requisitos básicos para recibir estos 420 euros. Son muchas las opiniones, pero todas tienen un punto en común. Esta medida es escasa, afecta solo a unos pocos y además solo sirve para una cosa, para desengrosar las listas del paro, pero no para encontrar trabajo. Sí, estoy afectado, pero vamos, que es un desastre. Llevo en paro ya 2 años y lo que quiero es trabajar y no quiero los 420 euros. Lo que quiero es que activen el trabajo, los que tienen el dinero. Que me he enterado hoy de que solamente es para empleados hasta el 1 de agosto. ¿Y los demás qué? Las oficinas de empleo no dan abasto. El INEM ha seguido atendiendo hoy a numerosos desempleados que han esperado durante horas para recibir más información sobre una medida que para todos es insuficiente. Muchos de ellos han acudido a cobrar la ayuda sin saber que ellos no podían recibirla. Que están anteriores, ¿qué pasa? ¿No lo cobran? Es un engaño tonto del señor Zapatero. O sea, es de vergüenza. Entonces las personas que no tengan ninguna prestación, ¿de qué viven? ¿De qué comen? O sea, es que no... Es de vergüenza. Yo dejé de cobrar en enero, tengo 6 hijos y no me llegan los 420 euros. Mi marido los cobra y con eso no nos llega para nada. Incluso los propios empleados de las oficinas del paro han confesado el incesante ritmo de trabajo desde el pasado lunes, cuando entró en vigor la medida. Las oficinas como están de gente y el malestar que hay y vamos, vas a contrarreloj. Y encima no puedes atender bien a las personas bien y no solo no atenderlas bien, sino es que no es justo. Esta prestación es, para la mayoría, un engaño para el que no estaban preparados. Pues algunos dirán que es culpa de los periodistas que no lo explican bien, pero la gente no parece nada contenta, ¿eh? Sí, además el director general del INEM dice que lo que ha pasado en las oficinas del INEM es una anécdota. Es una anécdota. No se habían recibido los formularios. Además, en época vacacional donde faltan recursos humanos. Aparte que no se ha explicado, pero por lo visto la culpa, como muy bien has dicho Javier, la tienen los periodistas. Esto viene a confirmar lo que he dicho desde el principio. Es una chapuza, producto de la improvisación de este gobierno, que desde que está gobernando es incapaz de atajar esta crisis, incapaz de atajarla. En otros países están mucho mejor que nosotros, por lo tanto nosotros hubiéramos sido capaces también si se hubieran acometido las necesarias reformas estructurales. Las reformas necesarias que necesita el mercado laboral español. Pero no se ha cometido ninguna reforma y se va parcheando, un parche detrás de otro. Y así no vamos a salir de esta situación y no vamos a salir nunca mientras siga gobernando el señor Zapatero en España. Eso es así. Al menos yo lo entiendo así. Sí, yo tengo mucho interés porque en el otoño, efectivamente, las previsiones de incremento del desempleo son fuertes. Sin embargo, la actividad económica va a ir mejorando poco a poco, aunque estemos en negativo, al final habrá reflejo internacional y será el año que viene cuando podamos tener un poquito de alegría, pero va a ser muy interesante ver primero el diálogo social, cómo se reactiva, ¿no? Zapatero lo que le ofrecía a los sindicatos en el fondo era esta medida, ya se le ha dado, por tanto ya no tiene una bala en la recámara. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar el mercado de trabajo y el sistema económico como está? ¿Va a abordarlo o no? A los empresarios le han dado mucha caña, yo no conozco y no he conocido precedentes donde un presidente de gobierno arremeta con furor, en ese caso contra el presidente de COE por no firmar un acuerdo que a todas ojos vistas pues tenía poca entidad. ¿Qué creo yo? Se van a volver a sentar, y ahí vuelve mi apuesta y mi confianza, pero en fin, yo sí creo... Se van a volver a sentar, pero le van a dar voz a la patronal, porque ha dado la impresión de que sí que le ponían un cordón sanitario absoluto. Tiene que darle se ha querido acusar a la patronal de que únicamente quería abaratar el despido, se ha hecho cantinela con eso y se la ha aislado. Pero ¿cuál era la propuesta de la... Se lo darán, pero Corbacho ha dicho que si es para marear la perdiz, que no. Aparte de abaratar el despido. Estoy por conocer esas reformas estructurales que están inventando fuera de... Porque ese diálogo social, que no ha sido diálogo y no sabemos si social... No, lo que quiero decir es que estáis discutiendo siempre estáis planteando siempre que no existe un proyecto, que no existe ningún tipo de medidas y
que se está improvisando. Hombre, yo creo que las medidas que se han tomado en España son prácticamente idénticas a las que ha tomado Francia, Alemania, Reino Unido. Es decir, primero apoyar a la banca para que no quiebren los bancos y para evitar intentar reactivar el crédito. Segundo, ayudar con las prestaciones sociales a los que se quedan con más problemas. Tercero, obra pública para intentar reactivar la economía. Es que está todo inventado, es la rueda, ¿eh? No hay una gran solución. Y si la solución ahora mismo es abaratar el despido para que lo que ya es barato, porque el problema del paro en España viene de que despedir es muy barato, de que tienes un 30% de trabajadores eventuales a los cuales les despides no renovándoles el contrato. Y sí que es verdad que tienes también otro... Debía ser contratar, ¿no? Bueno, José María. Pero contratar exactamente igual aquí que fuera de barato de caro. Lo que quería decir era que para afrontar una crisis primero hay que reconocerla. Y el señor Zapatero todavía no ha reconocido esta crisis. Dígaselo al señor Solbes cuando se lo decía. Respecto a lo que acabas de decir, respecto a lo que acabas de decir, que somos las mismas medidas, pues sí, en general son las mismas medidas, podíamos entrar en detalle. Pero la situación de España no es la de Alemania, ni la de Francia. O sea, que tendríamos que tomar otras medidas para ese desnivel que hay de la burbuja hipotecaria de la construcción. Es que aquí se ha juntado un problema internacional con un problema local, que es la construcción. Ah, bueno, pero ahí está, pero resulta es que el señor Zapatero es el presidente de la Unión Europea o es el presidente de España. Que yo sepa, lo de la burbuja inmobiliaria no se inventó hace 2 años. No es un modelo económico que haya llegado de repente, que ha ido de una nave espacial cuando gobernaba Pepiño. Es una cosa que existía en España, pues no sé, desde que existe el ladrillo, cuéntame cómo pasó, existe el ladrillo. Pues cuéntame cómo pasó, fue que cuando todos los indicadores económicos del mundo decían que había una crisis, el señor Zapatero decía que no la había. Que cuando le advertían que la banca española estaba tan expuesta como el resto, él decía que teníamos una banca... aquí todavía no hemos tenido los problemas con la banca que han tenido fuera, pero ni parecido, ¿eh? En el Reino Unido y en Holanda ya les gustaría tener nuestra banca. En el Reino Unido y en Holanda y en esto están mucho mejor y están en una situación, están viendo la luz ya en el fondo. Con inversiones de PIB, con deuda mucho mayor que la de aquí, por cierto. Con una inversión en déficit mucho mayor que la de aquí. No se puede, la economía, no se puede tomar solo un dato, hay que tomar el conjunto, señor Pimentel. Y si solo se toma un dato, pues a lo mejor resulta que los españoles tenemos más fiestas que los demás y que esto indica que vivimos mejor y que podemos salir mejor de la crisis. No vayamos a... El señor Zapatero todavía no ha reconocido la gravedad de esta crisis, que esta crisis es distinta a todas. Yo vivo entre Estados Unidos, en Alemania también, ahora vuelvo, y la gravedad de esta crisis, que es una crisis, no es la clásica crisis de años de vacas gordas y vacas flacas. Esta es una guerra de la que unos saldrán de ellos vencedores y otros vencidos. Los que tomen las medidas necesarias para salir, es decir, con los que ajusten sus economías al nuevo mercado global y a las nuevas relaciones de trabajo, saldrán de ella. Los que no, perderán puestos. Y yo creo que hasta ahora España no ha tomado las medidas necesarias, con lo cual seremos uno de los perdedores. Yo te concedo que Zapatero se equivocó en que tardó muchísimo tiempo en admitir la crisis, pero yo creo que es exagerado decir que todavía hoy no acepta la crisis. No la acepta porque no está tomando las medidas. No es verdad, tienes ahí un plan de inversión, tienes el déficit del 10%. La reconoció con la boca pequeña, pero las medidas no se aplican. La reconoció, por lo tanto no la reconoció. Cuando la reconoció tarde, pero no es verdad que no la reconozca ya. Don Manuel, ¿cuál es la diferencia principal y la paradoja que tenemos? Fijaros, hay una paradoja que es importante. En teoría, un país que depende de la construcción como dependíamos nosotros, si la construcción pasa de 100 al 0, el tortazo en PIB tenía que haber sido brutal. Estamos cayendo un 4,1, 4,2 en el segundo trimestre que hemos conocido la semana pasada, pero sin embargo todavía Europa cae más que nosotros. Es decir, que Europa, que no dependía tanto de la construcción, ha caído más que nosotros. Alemania cae un 6, Suecia un 6, es decir, que hay algunas paradojas muy interesantes de estudiar. Probablemente ellos ya están saliendo y nosotros sigamos hundiendo. La curva suya, si te das cuenta, es muy parecida, pero con unos meses de diferencia. ¿Dónde está la gran diferencia? Por eso tiene la importancia de tener lo que estamos hablando hoy. La gran diferencia es que nosotros, cayendo económicamente menos que el resto de Europa, sin embargo, hemos doblado el desempleo. Alemania, que ha decrecido un 6, apenas ha incrementado el desempleo. Es decir, tiene un sistema, un régimen laboral flexible que permite mucho en los convenios, muchas más formas de autorregulación. Es otro sistema, porque sería muy largo explicarlo. ¿Y qué ha pasado nosotros? Teníamos un 8%, estábamos en la europea y hemos duplicado el 18%. Es espectacular. Es que no hay... Esa es la gran diferencia entre España y el resto de Europa en la crisis. Por eso esto que estamos hablando es vital, porque es la cara o la singularidad española, es la crisis a la española. El desempleo, que ya se conoce así, que es el desempleo doblando cualquier cosa que sea razonable.
Animado debate al que volvemos dentro de exactamente un minuto. Nueva Rumasa es uno de los grupos empresariales más importantes del país y una sólida oportunidad de inversión. 107 empresas, una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros, 10.000 empleados, exportando a 78 países, 1.500 millones de euros de facturación, marcas líderes, compañías de referencia en sectores consolidados, alimentación, bodegas y bebidas, distribución, división agrícola y ganadera, hoteles y patrimonial. Ahora, una inversión rentable y segura. Suscriba pagarés corporativos con una rentabilidad garantizada del 8% de interés anual y vencimiento a un año. Llame al 902 22 22 77 o consulte en nuevarrumasa.com. Esta operación, conforme a lo establecido en el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores, no requiere del registro previo de un folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El importe mínimo por cada inversor es de 50.000 euros y los pagarés no estarán admitidos a negociación en ningún mercado secundario. Nueva Rumasa, comprometidos con el empleo. Volvemos a ese animado debate que está también animando sus votaciones. ¿Y quién es por el momento el que se lleva el gato al agua, María? Pues está dando el primer chapuzón Manuel Pimentel con un 48% de los votos. Le sigue con un 25% Gustavo Morales. En tercera posición con un 15% José María Carrascal. En cuarta posición con un 8% Elena Bonet. Y con un 1% Ignacio Escolar. Pero todavía queda mucha noche por delante y, por supuesto, pueden seguir votando quién se lleva el gato al agua. Pues sigan votando mientras queremos hoy contarles una cosa curiosa entrando en materia política. La población en la que pasa sus vacaciones Zapatero, Teguise, en Lanzarote, también tiene actividad política, no solamente tumbonas en la maleta. Ayer PSOE y Coalición Canaria presentaron una moción de censura contra el alcalde, que es del PIL, el Partido de Independientes de Lanzarote, que hasta hace poco gobernaba con los socialistas. Pues bien, el candidato que han presentado para que sea nuevo alcalde es Juan Pedro Hernández, de Coalición Canaria, que ya fue alcalde de Teguise 3 legislaturas entre el 91 y el 2007. Lo sorprendente del caso es que este señor, Juan Pedro Hernández, está imputado por un delito urbanístico en una causa en la que la acusación particular la ejerce el PSOE. Sorprendente, ¿no les parece? El PSOE apoya como alcalde a un señor al que acusa de corrupción. ¿A qué se referiría Zapatero cuando ha comparecido hoy en Lanzarote para criticar la irresponsabilidad del PP? Tenemos comunicación con el vicepresidente del Gobierno canario y presidente del PP en Canarias, don José Manuel Soria. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntenos, ¿no es un poco raro que el PSOE se persone como acusación contra Juan Pedro Hernández y ahora le apoye como alcalde para Teguise? Bueno, en primer lugar, me parece que el mecanismo de la moción de censura es absolutamente legítimo. Es totalmente legítimo que haya una moción de censura entre PSOE y Coalición Canaria e incluso tiene toda su legitimidad que quien aspira a ser alcalde a través de la moción de censura sea alguien que está imputado, porque contrariamente a lo que piensan muchos dirigentes del PSOE, en España estar imputado no es estar condenado. Estar imputado te da además derecho a acudir a juicio o a una declaración en compañía de tu abogado. Por tanto, todo eso es normal y todo eso es legítimo. Lo que parece totalmente anormal es que sea precisamente el PSOE quien proponga de candidato a una alcaldía a una persona que está imputada, pero no por el hecho de que esté imputada, sino por el hecho de que el PSOE a lo largo de estos últimos 2 años se ha caracterizado por solicitar la dimisión de todos aquellos cargos públicos del Partido Popular que han estado imputados, entre otros yo mismo, que durante 1 año estuve en calidad de imputado y todos los días, mañana, tarde y noche, el PSOE me pedía mi dimisión. Entonces, o una de dos, o que el señor Rodríguez Zapatero, además aprovechando que está ahora mismo en Teguise pasando sus vacaciones y la moción de censura es ahí, que salga desautorizando a su partido, o bien que públicamente solicite disculpas a cargos públicos del Partido Popular a los cuales durante tanto tiempo nos ha estado pidiendo la dimisión exactamente por una misma cuestión. Ahora bien, aquí hay un agravante, tal como usted ha señalado muy bien, y es que esta persona que es propuesta como candidato a la alcaldía, además, en la imputación que tiene por un delito contra el derecho urbanístico, la acusación particular la ejerce el PSOE de Lanzarote. Y esto es lo que me parece absolutamente insólito. El PSOE de Lanzarote se persona como acusación particular contra una persona a la que después, cuando es imputado, le apoya como alcalde. O una cosa o la otra. Y yo espero que aproveche sus últimos días que está en Teguise el señor Rodríguez Zapatero para salir y decir o una de dos, o que desautoriza a su partido, o bien que pide disculpas a todos los que han estado o hemos estado en esa misma situación.
Señor Soria, usted ha mencionado otros casos. Hemos visto, por ejemplo, recientemente en Mallorca cómo la Fiscalía y la Policía arremetía con una crudeza inusitada contra intereses del PP. ¿A usted no le viene de nuevo esto? Ya han conocido en Canarias casos similares con mucho aparato mediático que luego han quedado en nada. Miren, no me viene absolutamente de nuevo por distintas razones. La primera, a lo largo de los últimos 3 años en Canarias hay más de 50 cargos públicos del PSOE que están imputados por distintos delitos. Insisto, no significa condenados, simplemente imputados. Ahora bien, ni uno solo de esos casos de militantes, cargos públicos del PSOE en Canarias han sido detenidos, sino que han sido llamados a declarar por parte de la autoridad judicial un día a una hora determinada. En cambio, con cargos públicos del Partido Popular en Canarias, aproximadamente unos 20 han sido detenidos a primera hora de la mañana en la puerta de sus domicilios, delante de sus hijos, con más de 10 cámaras delante de sus domicilios, y aquí nadie ha dado ni una sola explicación de esto. Por tanto, lo de Baleares a mí no solo no me ha sorprendido, sino que es una continuación de lo que aquí el PSOE lleva haciendo ya bastante tiempo. En ocasiones huele un tanto a politización. Ya la jefa superior de policía de Canarias, Concepción de Vega, fue acusada por un inspector de policía de haber politizado los casos Faicán y Góndola, por ejemplo. Bueno, es que precisamente uno de los inspectores de policía que actuó como instructor de esos casos, por tanto muy poco sospechosos, entre otras cuestiones, porque en esa operación hubo un saldo de aproximadamente unos 9 concejales y un alcalde del Partido Popular detenidos. Por cierto, detenidos, puestos en el calabozo durante 2 noches, luego en libertad bajo fianza, de primero 130.000 euros, luego fueron disminuyendo paulatinamente, y algunos de ellos ya tienen su causa archivada. Pues bien, todos estos pasaron por lo menos 2 noches en el calabozo. En cambio, del PSOE, como le decía con anterioridad, absolutamente ninguno. ¿Tiene algo que decir o tiene algo que ver en todo esto quien dirige la Policía Nacional? Hombre, yo creo que sí, porque me imagino que quien ejecuta las acciones lo que hace es cumplir órdenes. A usted mismo no le detuvieron por estar aforado en el caso Salmón, pero tras crucificarle día sí día también en los titulares de los periódicos, luego quedó absolutamente exonerado. Pero no solo eso, sino que después de esa crucifixión a la que me sometieron todos los días, prácticamente mañana, tarde y noche durante más de un año, una vez que se archiva e incluso desestima el recurso de apelación, el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias lo que dice es que yo tengo que dimitir porque ya yo estaba condenado públicamente. ¿Qué le parece? La teoría de la condena preventiva. Esto nos recuerda un poco a lo que le pasó a Francisco Camps en Valencia. ¿Cómo se puede después resarcir a una persona después de algo así? Es imposible. Desde el punto de vista político, mire, los que estamos en política sabemos que tenemos que aguantar esto y muchísimo más. Ahora, no hay ningún tipo de razón por la cual los familiares, quienes aquí estamos, tengan que sufrir este tipo de situaciones. Absolutamente ninguno. Don José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno canario y presidente del PP en Canarias, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. No sé qué les parecen este tipo de casos que se van reproduciendo, estas actuaciones policiales, estas cosas. Lo que pasa es que esto demuestra la diferente vara de medir que tiene el PSOE cuando se trata de los suyos y cuando se trata de la gente del PP. Porque se ha dado un caso estos días que se ha detenido a un exconcejal que había dimitido, curiosamente, 2 o 3 días antes de un pueblo de Andalucía, y se le ha detenido en secreto y sin dar parte a la delegación del gobierno. Con mucho cuidadito se le ha detenido. Y un caso muy similar que pasó en Andalucía, creo que en Aljaraque o Aljarque, hace aproximadamente un año, con un concejal del PP que por un asunto que era particular, que no tenía nada que ver con la política, se le detuvo en medio de la calle, se le esposó y además previamente se había anunciado a los medios de comunicación. Esa es la diferente vara de medir. ¿Qué pasa cuando se trata PSOE o cuando se trata del PP? Y nosotros lo hemos vivido en la Comunidad Valenciana, igual que lo ha vivido mi compañero José Manuel Soria. A nosotros, al presidente Camps, lo han querido condenar en un juicio paralelo y se le estaba exigiendo que dimitiera. Es que el presidente Camps ha mentido a los valencianos. No. Sí, ha mentido a los valencianos. Dijo primero que no conocía de nada al Bigotes y lo conocía. Hombre, dijo, no le conozco de nada y le conocía y era su amigo del alma. Dijo después que se paga los trajes y en el juicio, en el auto no sale eso. Hay una sentencia que dice que no hay delito. Y a ustedes una cosa es que no haya les gusta. delito según la sentencia que está por recurrir todavía y se va a terminar.
otra cosa, y no es una sentencia, es un archivo, un auto. Y otra cosa es que el presidente, el molt honorable Camps, no haya mentido. Y ha mentido. El molt honorable Camps porque primero dijo que no conocía de nada al Bigotes y lo conocía. Y después dijo que se pagaba los trajes. Están ustedes empeñados en decir que ha mentido. Que en el recurso sale que no. Y hay una sentencia que dice que no hay delito. Pero ustedes es que se cabrean muchísimo cada vez que oyen que hay una sentencia que dice que no hay delito. Elena, es que estás mezclando dos cosas. Que existe una sentencia judicial y que el señor Camps haya mentido. Yo digo que el señor Camps ha mentido. Es que hemos vivido un juicio paralelo. Hemos vivido un juicio paralelo, un día detrás de otro, donde en la Cámara el portavoz Ángel Luna no tenía otro interés más que ese. Le importaba muy poco defender los intereses de los valencianos en las Cortes Valencianas. Le importaba muy poco cualquier otro tema que no fuera acusar constantemente al presidente Camps de haber cometido un delito, de pedirle que dimitiera constantemente, de condenarlo previamente. Él estaba condenando al presidente Camps. Hombre, por favor. Y luego vemos que cuando se trata de personas del PSOE, la cosa cambia. Hombre, por favor. Esto es absolutamente vergonzoso. Y hay que vivirlo en las propias carnes, como lo ha vivido mi compañero José Manuel Soria, como lo han vivido 30 y tantos compañeros en Murcia y como lo están viviendo muchos compañeros. Y luego se hace un daño, no solamente a esa persona, a su entorno familiar, a sus amigos, a su círculo, por supuesto a todos nosotros, que ¿quién lo resarce? ¿Quién lo resarce y quién paga eso ahora? Claro, es muy fácil hacer daño, muy fácil destruir. Hombre, pero es mucho más difícil. Don José María, ¿qué le parecen a usted estos juicios fuera de los juzgados? A mí me parece que en un momento en que España tiene un problema económico, como hemos visto, muy grave, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, en un momento que el terrorismo de ETA vuelve a despuntar, que es muy grave, en un momento que tiene pendiente del Tribunal Constitucional una sentencia que puede decidir el futuro de este Estado. Llevamos 5 meses, desde febrero del año pasado, en los tribunales, hablando si este es corrupto o no. En la democracia hay corrupción, la hay mucha más en la dictadura, pero en la democracia sale. Alguien está tirando estos casos para que no se vean los auténticos problemas del país. Pues le vamos a hacer caso y vamos a pasar a hablar de temas más importantes, por ejemplo, del terrorismo de ETA. Será de inmediato a la vuelta de la publicidad. Antes era solo un discapacitado, ahora soy controlador de procesos. Antes solo veía mis limitaciones, ahora me ven como un trabajador más. Antes era un inmigrante sin empleo, ahora soy empleada del SOC. Antes era un recluso, ahora soy capataz de limpieza de bosques. Antes era un empresario, ahora además colaboro con el programa Incorpora de la obra social La Caixa. 6.020 empresas colaboradoras ya han dado trabajo a 16.780 personas en riesgo de exclusión, gracias al programa de integración laboral de la obra social La Caixa. Por eso, queremos agradecer a empresas, a entidades sociales y a todos nuestros clientes su implicación. Antes pensaba que era solo un cliente de La Caixa. Ahora sé que mi dinero contribuye a hacer un mundo mejor. Todos merecemos una oportunidad. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa. Consejos de Kiko para padres cuyos hijos van a tener 300 cromos. 300 cromos son muchos cromos. Conviene que los niños tomen vitaminas para poder llevar tanto peso en la mochila. Hay que recordarles que no es bueno presumir. Y es mejor que salgan al patio con guardaespaldas. Ya puedes conseguir de regalo en cualquier oficina BBVA 300 cromos de la colección oficial de la Liga. Chaval, para tu buga hay un seguro que no está nada mal. Ya, pero es que yo tengo Guaycar de Mafre. En Mafre no van de jóvenes, piensan en nosotros. Porque Mafre no hay más que una. Guaycar, un seguro de coche revolucionario exclusivo para jóvenes. La amabilidad y la elegancia del vino, el vigor y la intensidad del aceite, la madurez del queso y la dulzura de la miel, la nobleza del jamón y la alegría del azafrán. Alimentos gran selección. Carácter y alma de Castilla-La Mancha. Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿No han visto esos bolsos de firma? ¿Dónde? Allí. Es que me encanta cómo me quedan. Ahora, ¿este o este? Pues me llevo los dos. Las auténticas rebajas de moda son estas. ¿Me queda bien? Bueno, Carlos, recuerda que si luego algo no te gusta, te devuelven tu dinero. Ven a las rebajas del Corte Inglés. Todo en tus manos.